Felipe Calderón. Qué bueno que nos acompaña desde temprano el maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, sobre todo Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, que son sus dos más recientes. Y precisamente porque tenemos aquí al autor de García Luna, El Señor de la Muerte de tiempos de Felipe Calderón como presidente y orgullosamente miembro de esta familia sin censura, pues hay que preguntarle a él qué le parece la hipocresía panista, motivada desde espacios como Letras Libres, León Krause, el hijo de Enrique Krause, y este odio que siguen contra López Obrador, que fue el que se vinculó con los narcos, el que permitió. Bueno, tiene muy buena memoria Ricardo Anaya, tiene la película completa. Yo no sé si se la aprendió la película en tiempos de Calderón, si le contó Calderón, si le contaba García Luna, pero está perfectamente estructurada en su cabecita cómo funciona el crimen organizado para poner y quitar en un narcogobierno como el de Calderón. Vaya hipocresía de los panistas, Paco. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Vicente, buenos días. Mira, nada más faltó que nos dijera, según informes confidenciales de Carlos Alarraqui, Javier Lozano, Beatriz Pajes y Anabel Hernández, solo le faltó decir eso, pero además Ricardo Anaya Cortés ocultó todos sus moches con el PAN y ocultó también, bueno, no, más bien ocultó, es desmemoriado porque se le olvidó, por ejemplo, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca está involucrado con el crimen organizado y era prácticamente un protegido de Felipe Calderón, de Roberto Gil Suart. Es decir, los panistas han articulado un discurso de tal forma que parece que con Andrés Manuel López Obrador se inventó el narcotráfico, cuando ellos lo crecieron, lo enraizaron desde Los Pinos. Fíjate qué bueno que Andrés Manuel López Obrador desapareció Los Pinos porque allí lo operaban. Se le olvidó que los secretarios de gobernación de Felipe Calderón, de Vicente Fox, los directores del CISEN de Felipe Calderón, de Vicente Fox, protegieron abiertamente los vínculos del narcotráfico de Genaro García Luna, ¿sí? Que todos ellos sabían lo que estaba pasando, pero todos fueron cómplices, todos los protegieron, protegieron a García Luna porque todos hicieron negocios con él, y es decir, hicieron negocios con el crimen organizado. A estas alturas podemos afirmar que es imposible que ningún secretario de gobernación con Fox y Calderón, que ningún secretario de gobernación, de ningún director general del CISEN con Fox y Calderón se haya enterado que este hombre era un narcotraficante. No, es un narcotraficante, que este hombre controlaba todas las pandillas de secuestro en el centro del país, por lo menos todas, abiertamente, que personajes como Isabel Miranda de Wallace, Isabel Miranda Torres, el nombre que quiera utilizar esta mujer, o María Elena Morera, encubrían todos los crímenes de estos tipos, pero todo se le olvida a Ricardo Anaya, se le olvida que Movimiento Ciudadano, ese nuevo partido del narco que ellos, Emilio González, el PAN, gobernador del PAN, ordenó o negoció la liberación del Mencho en 2012. No, Vicente, la verdad es que es como, es para morirse de risa si no fuera un tema tan serio, pero se le olvida que verdaderamente el crimen organizado, desde 1946 y hasta 30 de noviembre de 2018, estuvo controlado por Los Pinos, y entre ellos los dos presidentes del PAN, Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa. Y bueno, pues él mismo es un prófugo de la justicia, Vicente. El tipo llegó al Congreso de la Unión, al Senado en este caso, gracias a la, a la, a la protección que dan las leyes políticas de este país, ¿no? A la, este, a eso que llamamos nosotros senadores de partido,
plurinominales, por eso está ahí, pero él debía estar en la cárcel hace mucho, moches, negocios extraños desde que estaba en Querétaro. No, Vicente, la verdad es que son una pandilla muy desmemoriada pero eso lo vamos a ver, ese discurso. El problema que tienen, Vicente, es verdaderamente con esas frivolidades que tienes, ¿quién les va a creer? No se dan cuenta que el PAN es un partido que ya cayó en la inoperancia, en la irrelevancia, lo decía el presidente López Obrador, ¿no? No se dan cuenta de eso, y lo peor es que no se dan cuenta que nosotros lo sabemos, lo entendemos y sabemos lo que están haciendo. Y bueno, también se le olvidó que cuando el presidente estadounidense Donald Trump puso el ejemplo de un encuestado, pone el ejemplo de Genaro García Luna, y Genaro García Luna operó para dos gobiernos panistas, Vicente Fox Quesada como titular de la Agencia Federal de Investigaciones y Felipe Calderón Hinojosa como secretario de Seguridad Pública, y desde Los Pinos controlaba prácticamente a todos los cárteles, y crearon el cártel Jalisco Nueva Generación. Como que todo eso se le va olvidando, Vicente, no solo a Ricardo Anaya, a todo el PAN, literalmente hablando, Vicente. Buenos días, Vicente, discúlpame el alargamiento, pero ¿cómo estás, Vicente? Buenos días. Buenos días, Paco. Y sé que son temas que vienes investigando por años, que te apasionan, por eso lo solté así, ratatatán, de inicio. Y se les va a olvidar a los panistas cuando aparecían los colgados, cuando incluso cuántos desaparecidos hubo en el gobierno de Felipe Calderón con esa guerra contra el narco que fue una patada al avispero. Hoy que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, advierte a los funcionarios que tienen que atender los casos de desaparición, que de no mejorar su desempeño, mostrar sensibilidad hacia las víctimas, serán removidos de sus cargos, pues queda claro que no es lo mismo ni es igual. Bueno, cuando tuvimos a Osorio Chong teniendo que formar parte del engranaje de la verdad histórica para defender al gobierno de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, o antes, en tiempos de Calderón, Gómez Montt, por ejemplo, que anduvo defendiendo al gobierno por el incendio de la guardería ABC, solo por dar dos ejemplos. Qué bueno que vemos a una secretaria, Rosa Isela Rodríguez, transparente, honesta y comprometida en un tema tan sensible como este de las desapariciones. Y todo sale de estas reuniones con las madres y los padres y los familiares buscadores de, pues, de víctimas, de desaparecidos, querido Paco. Sí, fíjate, Vicente, eso es bien importante porque a la gente no solo los políticos son desmemoriados por conveniencia, ¿no? Como Ricardo Anaya Cortés, pero a la gente se le olvida, por ejemplo, que con Vicente Fox, ya a fines en 2005, cuando faltaba poco más de un año para el gobierno de Vicente Fox, Genaro García Luna con Isabel Miranda de Wallace, crearon un organismo civil, que se llama Alto al Secuestro, y que ese organismo sirvió para manipular todas las cifras de desaparecidos y todas las cifras de violencia, y sirvió para darle validez a la política de Vicente Fox y luego de Felipe Calderón, y que usaron, yo te decía, a la sociedad civil para encubrir todos esos crímenes. Y yo recuerdo todavía unos meses antes, semanas antes de que Enrique Peña Nieto tomara posesión como presidente de la República, tuvieron una reunión o sostuvo una reunión con el presidente en esa época, Felipe Calderón Hinojosa, y Felipe le pidió a Peña, y Peña se le concedió, que se escondieran, que se todas las cifras, todas absolutamente, de la guerra contra el narcotráfico, muertos, desaparecidos, matanzas, y se lo cumplió Felipe Calderón, se lo cumplió Enrique Peña Nieto. Claro, Felipe Calderón había entregado y había apoyado toda la campaña de Enrique Peña Nieto, había traicionado a Josefina Vázquez Mota, así que en todo ese contexto Peña le concedió todo, y escondieron todos los datos, y los que hay disponibles los va a ver hasta
2029, Vicente, para que veas, Felipe se aseguró en protegerse en el gobierno de Peña, protegerse en el gobierno del presidente López Obrador y protegerse ahora en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Es decir, no sabemos todavía la magnitud, aunque tenemos informes propios, investigaciones propias, todo lo que pasó en cuestión de desapariciones, de ejecuciones, de matanzas, de incautación de droga, de creación de cárteles del narcotráfico. Se crearon dos en el gobierno, bueno, no se crearon, los creó Felipe Calderón con Genaro García Luna, la familia michoacana, cártel Jalisco Nueva Generación, pero todo eso Peña aceptó ocultarlo hasta 2029, así que no tenemos una idea de todo lo que pasó. Y si a eso sumas que, por ejemplo, alto al secuestro de Isabel Miranda Guala sirvió como una pantalla para encubrir todos los crímenes de Felipe, pues una locura. Hasta que llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, se empiezan a abrir las cifras y claro, de pronto crecen, pues sí, porque antes no se conocían, no sabíamos a cuántas personas asesinaban, no sabíamos todo lo que pasaba. Mira, si fueron capaces de ocultar por 3 sexenios, Fox, Calderón y Peña Nieto, todo el expediente oscuro de Genaro García Luna, imagínate, bueno, todavía tenemos la protección a Genaro García Luna en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Imagínate todo lo que hay, pero no lo conocemos. Hoy se está prestando atención, hay que decirlo, es un problema grave. El presidente López Obrador lo reconocía, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo reconoció. Hoy tenemos, tú recuerdas, ayer el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU invocó el artículo 34 de la Convención Internacional en desapariciones forzadas, lo que abre la puerta para que si se comprueba el posible contexto generalizado o sistemático de la desaparición forzada en México, México se ha llevado al órgano principal de la ONU. Está bien, bueno, primero es una manipulación abierta de la ONU, ¿no? Es una manipulación abierta, grande. La ONU, tú recuerdas, desde prácticamente desde su creación, ha sido un organismo al servicio de los intereses de Estados Unidos y ha sido un organismo que sirve para sostener una burocracia internacional que atiende. Mira, nada más para recordarle a la gente que es bien importante, Estados Unidos fracasó en la creación de un Estado palestino, que era un compromiso. Fracasó en prácticamente todas los genocidios que ha habido en el mundo, en Ruanda en 1990, los bombardeos humanitarios, en el conflicto bosnio, en la ex Yugoslavia. Tampoco ha sido capaz la ONU de detener la guerra contra el terrorismo, que ha significado la invasión de Estados Unidos a estados soberanos como Irak, Irán. No ha evitado catástrofes humanitarias, tampoco evitó la intervención extranjera, que se generó en Libia, y con el fin de la Guerra Fría ha estado siempre al servicio de Estados Unidos. Entonces, ¿en qué vamos a creer? En nada. Tenemos que rehacer este país en cuestión de desaparecidos, de muertos, de ejecuciones, y eso es lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en este momento, reconstruir ese país que empezó a reconstruirlo el presidente López Obrador. Hablar con la verdad, todo es grave. Es grave, lo reconocía el presidente López Obrador, no se hizo nada y ahora se está haciendo. Y este regaño, en esencia, que hace la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, Rosa Isela Rodríguez, no solo es un regaño, es un ultimátum para que los servidores públicos enfocados a la atención de los casos de desaparición de personas, trabajen o los van a correr. Así, vaya, él dijo, tendrán que irse, pero es prácticamente un ultimátum. Así que se está prestando y hay que ver en qué contexto se da. Al concluir, tú lo dijiste bien, una reunión, un encuentro con el colectivo Guerreros Buscadores, y hay una intención verdaderamente de darle una salida. Y otra cosa que hay que recordar, Vicente, en el pasado, hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Estado era el responsable de las desapariciones forzadas. A partir del gobierno del presidente López Obrador,
No hay una sola prueba de que el Estado sea responsable de desapariciones. Sí hay, tanto que se reconoce que hay 126,000 casos más o menos, y atendiendo a los registros de la Secretaría de Gobernación. Si el Estado está reconociendo, está haciendo su trabajo, falta mucho por hacer. Vicente, aquí nunca se atendió ese problema hasta que llegó el presidente López Obrador. Darle orden es un trabajo como titánico, pero se está haciendo. Se está haciendo. Atender recomendaciones de la ONU. Mira, yo digo, con todo el desprestigio que se carga la ONU, hay que ver el genocidio en Palestina. Hay que trabajar internamente, hay que hacerlo y hay que darle a una salida. Y este regaño ultimátum a los funcionarios o servidores públicos que se dedican a desapariciones forzadas, pues da una idea de cómo se está trabajando y los lineamientos que se están siguiendo a partir del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente. Así es. Oye, Paco, tú tan puntual, tan de librito para desde el periodismo dar tu opinión con datos, y algo está pasando en un sector del periodismo en México que yo te pregunto, ¿qué es? ¿Qué está pasando? ¿O está muy metálica la cosa? ¿O qué está pasando? Entre Raimundo Rivapalacio y Elena Chávez. Ahí te va. Raimundo Rivapalacio hoy publica en el en el Financiero de Los Arroyos. Ramírez Cuevas, persona de interés. Jesús Ramírez Cuevas, el hombre del expresidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional y coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, está en camino de convertirse en un problema de seguridad nacional. Los servicios de inteligencia en Washington le han puesto el ojo por la forma como ha promovido a rusos en México y a personajes cercanos al gobierno de Vladimir Putin, así como haber abierto las puertas a medios que son parte orgánica del aparato de propaganda del Kremlin. No hay una investigación abierta en su contra hasta donde ha trascendido, pero sí es una persona de interés para los estadounidenses. Todo mal con el primer párrafo de la columna de Raimundo Rivapalacio, trascendidos. O sea, esto que escribe lo basó en lo que hasta donde ha trascendido pone a Jesús Ramírez Cuevas como persona de interés, pero no como el sospechoso. No hay una investigación abierta en su contra hasta donde ha trascendido, pero sí es una persona de interés para los estadounidenses. Queda exhibido él solito como un periodista de los intereses estadounidenses que le pasaron la información, si es que hay tal cosa, pero ahí vienen los rusos por culpa de Jesús Ramírez Cuevas. ¿Y qué me dices? O sea, parece de chiste, pero no es chiste. Es hasta repugnante. Lo de Elena Chávez, la escritora del Rey del Cash, este libro que publica con el prólogo, la presentación de Anabel Hernández, otra muy señalada periodista por decir que las pruebas de los vínculos de Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico estaban ahí, pues como la fotografía con la mamá del Chapo Guzmán. Elena Chávez publica este tuit ayer que me parece tan desafortunado como seguramente te acuerdas de aquella primera plana de la revista Siempre de Beatriz Pajés con Claudia Sheinbaum con una bandana con suásticas. Elena Chávez escribe: Hitler mataba con gas, Claudia Sheinbaum quiere hacerlo con leña y a oscuras para ahorrar luz. Ahí tienen a la científica por lo de las estufas del bienestar. ¿Qué está pasando con estos locos? Literalmente están desquiciados, querido Paco Cruz. Bueno, Vicente, mira, la verdad es que tienes tu razón. Si no fuera tan serio, sería para desternillarse de risa. Ese es el nivel del periodismo o del viejo periodismo. Elena Chávez es igualita, a Raimundo Rivapalacio. Raimundo Rivapalacio es igualito a Carlos Alarraqui. Trascendidos, especulaciones, fuentes interespaciales, están igualitos. ¿Cuál es la diferencia entre Carlos Alarraqui, Carlos Loret de Mola, Raimundo Rivapalacio, Elena Chávez? Ninguna, Vicente.
ninguna. Ese es el nivel verdaderamente que siempre han tenido. Que en algún momento fueron monstruos, bueno, pues porque no teníamos otra cosa. Pero, ¿tú ves alguna diferencia entre Raimundo Rivapalacio y Beatriz Pajés? Ninguna. Entre Beatriz Pajés y Elena Chávez, ninguna. Entre todos estos y Anabel Hernández, ninguna. Ese es el nivel de periodismo que teníamos, Vicente, y es el que va a sobrevivir, porque ya tú, fíjate, tú lo dijiste bien, este, eh, Raimundo, ¿a quién sirve? A un periódico de derecha y de extrema derecha, el Financiero, ¿no? Y a intereses personales que vienen, bueno, mira, aquí lo hemos dicho no una vez, lo hemos dicho, yo lo digo cada que puedo, Raimundo Riva Palacio, el vocero, el vocero de Felipe Calderón, bueno, de Genaro García Luna, pero pues, ¿quién le está dando las órdenes? O se las dicta esas fuentes trascendidas, yo las atribuyo sin temor a equivocarme a, a Felipe Calderón Hinojosa, a gente muy cercana a Genaro García Luna. Ese es el nivel del periodismo que teníamos antes. Hay que ver nada más, a recordar cuántos montajes en este país. Entonces, Riva Palacio, pues está ya en su... Pues, mira, voy a poner el ejemplo que dijo la presidenta, ¿te acuerdas? Hace una semana que a mí la verdad me dio mucha risa, pero esa es la verdad. La presidenta lo dijo, después hizo una ratificación, dice 20,000 personas que lo leen, y al otro día hizo una rectificación, dijo, bueno, si me equivoqué, no son 20,000, 5,000. 5,000 que siguen a Raimundo Riva Palacio, cuando a ustedes les dijo, cuando los youtubers tienen 100,000 o 120,000 personas en una transmisión, y tienen razón, en eso ha quedado Raimundo Riva Palacio al nivel de Elena Chávez, al nivel de Carlos Alarraqui, chismosos, mentirosos, especuladores, difusores o de noticias falsas. Es decir, yo ya no le veo ninguna diferencia, mira, cuando leo a Raimundo Riva Palacio, porque debo decir, como todos, pues hay que leerlo, ¿va? Finalmente representa a una grupo de periodistas de derecha que vivieron siempre pegados a la ubre del Estado. Cuando lo leo a él, cuando escucho a Larraqui, cuando leo o escucho a Anabel Hernández, digo, pues son los mismos. Ese es su nivel, Vicente, la intrascendencia, la mentira, y nada más hay que ver diferentes palabras, pero Carlos Loret de Mola es lo mismo, López Dóriga es lo mismo, Sergio Sarmiento, es el nivel de la intrascendencia, de la irrelevancia, de la incapacidad, el nivel de temor de quedarse ya olvidados por la historia, ya debían haberse retirado, pero no se van a hacer, ¿por qué? Porque sirven a una oligarquía de dueños de medios que alguna vez controlaron toda la información en este país, Vicente, pero ese es el nivel de Raimundo Riva Palacio, el nivel de Elena Chávez, a propósito de que ella publica este tuit y Raimundo Riva Palacio publica esta columna de ahí vienen los comunistas, ¿no? Lo mismo que hacían, tú recuerdas, lo mismo que hacían en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz y que nunca encontraron ningún comunista, pero eso sí, mataron a miles de estudiantes, a miles de líderes comunitarios, de líderes sindicales. Ese es su nivel. Ese es su nivel. Yo no veo otra y digo, qué triste descubrir que ese es el nivel del periodismo mexicano y que tengas que comparar a Elena Chávez con Raimundo Riva Palacio, dos monstruos de la comunicación en este país, y a la vez los comparas con Alarraqui, la verdad, es penoso, pero además es parte de lo que se llama el periodismo canalla en el mundo, Vicente, y del que en este país canalla y además mercenario. Y ellos forman parte de ese nivel, da tristeza, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que tienen los viejos medios de comunicación y no nos podemos salvar de un personaje como Elena Chávez o de Raimundo Riva Palacio, que verdaderamente son cortos de muchas cosas, no iba a decir de cerebro, iba a decir de cerebro, pero son cortos de muchas cosas, Vicente, pero son preocupantemente manipuladores y mentirosos, Vicente. Bueno, imagínate, yo te voy a preguntar si CNN también está en esta misma dinámica. El periódico Reforma, con fecha de hoy, a ver, no, de ayer, publica en su sección internacional, el periódico Reforma. Revisa CIA uso de fuerza letal contra cárteles.
CNN. CNN en español de Andrés Oppenheimer entrevista a Vicente Fox para conocer su opinión acerca de esta situación Trump-Sheinbaum. Bueno, y por la misma línea, Anabel Hernández, ya que mencionábamos que escribió el prólogo del libro del Rey del Cash, la periodista Anabel Hernández ahora destapa la corrupción y los nexos al huachicol de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y andan tan atravesados con Andy que Darío Celis, el columnista Darío Celis, seguramente le habló a Andrés Manuel o le habló a Andy para quejarse porque publica. Hoy les comento que Andy López Beltrán, hijo de López Obrador, fue bajado de su nube en Palenque, donde su propio padre le dijo que se olvidara de ser candidato presidencial por Morena. Claudia Sheinbaum se quejó de su actitud acelerada y soberbia. ¿Es neta? Diría el maestro Jairo Calixto Albarrán. A ver, si usted tiene un extracto de esta conversación de Oppenheimer con Vicente Fox, ¿en qué momento sigue siendo una opinión sólida, válida, importante para CNN en español, para Oppenheimer, Vicente Fox, el que escribe pura estupidez en redes sociales? Lo pregunto en todo lo que acaba de decir, en torno a lo que acaba de decir el maestro Paco Cruz, y a lo mejor tiene otro sentido, pues, échalos así. Para tratar de calmar a los mercados. Sí, el primer análisis que tenemos que hacer es que la presidenta Sheinbaum no obedece a conocimientos y a experiencias económicas, solo obedece al ideólogo de su padrino, que es López Obrador, y solo obedece ciegamente desde que era joven a la filosofía de la izquierda extrema y del populismo. Entonces ella no se guía por el conocimiento como un científico lo haría, ni se guía por la razón, se guía por ciega ideología y ciega obediencia. Entonces, ¿qué está tratando de hacer? Pues como está obligada a estar en esa mañanera todas las 2 horas o 3 de cada mañana, incluidos a veces hasta los domingos, pues no haya cómo llenar el espacio. Va diciendo lo que se ocurre o lo que le está apareciendo en el prompter o la televisión que tiene ahí en el podio. Entonces, ella no está pensando, no está razonando, ella está engañando a los mexicanos, está engañando a los empresarios. A ver, uno como periodista, si el entrevistado miente, sabe que miente, podría detener al entrevistado y decir, oiga, pero ¿cómo que mañaneras en domingo? A mí no me han tocado las mañaneras en domingo. Pues, ¿qué se fumó, don Vicente? Eh, ¿Cómo que teleprompter en el podio? ¿Qué onda con permitirle al entrevistado decir cualquier barbaridad, incluso rayando en la misoginia de que la presidenta no manda, sino le mandan? Bueno, lo entiendo, del personaje que nos gobernó y que dijo que las mujeres eran lavadoras de 2 patas. ¿Algo que opinar sobre esto, Jaime Hernández?